grabar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, seno de X, ¿por qué seno de X? Ya acá no me sale el cosito para admitir a la gente. Ahí está. ¿Por qué seno de X es de periodo 2kπ? Y esto tiene que ver más con, teoría que lo que sucede es que si tú tienes una función, una f de x de periodo p, entonces eh, también es de periodo kp. O sea, lo que te está diciendo es que si tú dibujas la función, por ejemplo, no recuerdo bien cómo es el seno, pero es impar. Es así, ¿cierto? Ya, imagínate que el seno es así. Entonces, lo que te están diciendo es que si es de periodo 2pi, a ver, lo voy a dejar más bonita mejor. O imagínate lo siguiente: tienes una función, voy a tratar de hacerla lo más. ¡Oh! A ver, ahí y ahí. Ya. Imagínate que este es el periodo, ¿cierto? Tú si la extiendes, tú si la extiendes más allá, le vayas a agregar pedazos iguales, porque ya es de periodo 2pi. Entonces, si la agregas para allá y si la agregas para allá, y después vas a ver que estáis agregando como pedazos iguales, ¿cierto? O sea, lo que te están diciendo es que si tú tienes una función, por ejemplo, el más fácil, esta función, de un periodo p. Si tú le agregas pedazo, ¿cierto? Porque está definida en toda R, entonces tú le podías agregar pedazo hasta llegar nuevamente, como es de periodo p, entonces a la izquierda también es de periodo p. Entonces aquí voy a estar en menos p, ¿cierto? Menos 2p. Y acá voy a estar en más 2p. Entonces estoy agregando pedazos iguales, porque la función no es solamente periódica aquí. Ay, no es solamente periódica aquí, en este intervalo, sino que es periódica cada 2p. Entonces, eh, hasta aquí teníamos antes, y después vamos agregando pedazos que son iguales, pedazos que son iguales, pedazos que son iguales, pero la cosa es que tiene que ser periódica. Es decir, no podemos agregar mitades de pedazos porque no vamos a llegar como a periodos completos. Tenemos que agregar enteros, periodos enteros. ¿Ya? Ese es como un argumento geométrico. Ahora, el argumento matemático quizás es probar esto. Si f de x más p es igual a f de x, entonces probar que f de x más kp también es igual a f de x. ¿Cómo probaríamos eso, por ejemplo? ¿Cómo podríamos probar eso? Pero ese es como lo que te están diciendo. Pruebe eso, básicamente. Y es la misma justificación que antes. No sé si te queda claro. Sí, o sea, con lo del gráfico me quedó súper claro, po. Sí, Ahora me quedaría como resolver la función, yo creo, para demostrar que son iguales. Pero sí se entendió por qué. claro. Gracias. Y bueno, cierto que, por ejemplo, si tú tienes seno de kx, entonces tú puedes pensar esto como una onda y esto como la frecuencia de la onda. Entonces, lo que está haciendo la frecuencia es hacer que oscile más rápido. Y si k tiende a infinito, es así súper violenta la oscilación. Entonces, obviamente que al aumentar la frecuencia, disminuye el periodo, porque tenéis más oscilaciones. Lo podéis ver desde la parte física también. Ya. Y podríamos hacer esto. Eh,
Ya, ¿cómo podríamos hacerlo? Nosotros sabemos que x más p es, por ejemplo, acá podríamos decir que si y es igual a x más kp, y más p es igual a x más k más 1 p, y ahí tenéis, más o menos ahí se cumple. Eh, Quizás por inducción también, puedes hacerlo para todo K, probarlo para todo K, por inducción. Si se cumple para uno, el caso base, que es con un 1, después supone que se cumple para K y después... O sea, es eso. Son cosas que se pueden probar matemáticamente. Felipe, una consulta. Consulta. Que a nivel del ejercicio, sí, de este mismo ejercicio que planteó la compañera, Sí. ¿cómo llegamos al final de que es de periodo 6pi? Porque entiendo la idea de esto de lo del K ahora que lo Ah, ya, ya. explicaste. Ya, ya. Es que yo también tratando de hacer ese ejercicio, lo que analicé, no sé si aquí tiene que ver algo del mismo con un múltiplo que se produce entre sacar los periodos después, porque parece que el K va tomando distintos valores para que todos te den periodo 6pi. Entonces, me gustaría saber cómo, por qué es eso. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Ya. Nota que vámonos al ejercicio. Entonces, tenemos que seno de x tiene periodo 2 capi. 2 capi, ¿cierto? Con cualquier k dentro de, digamos, naturales, para no complicarnos. Porque sería raro igual tener periodos negativos. Entonces tiene que ser k natural. Seno de 3x tiene periodo 2k tercios. O sea, ¿entienden por qué es el 3 va abajo, no? ¿Por qué el 3 queda abajo? Claro, se está acompañando X dentro del seno, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la justificación? O sea, la justificación es que nosotros sabemos el... Recuerden esto, nosotros seno de 3x más omega. Esto es igual a seno de 3x más 3 omega. Y entonces, si omega es un periodo, entonces todo esto tiene que valer 2pi. Por lo tanto, 2pi, como es un seno, tiene que ser igual a 3 omega. Y por eso es 2pi tercios del periodo. Pero además, cualquier múltiplo puede ser ese. Entonces, por eso se le agrega el k. Cualquier múltiplo positivo. Esa es la justificación de por qué aparece ese 3. Entonces, ya, tenemos que el seno de 3x tiene periodo de 2k pi tercios. Es decir, tiene un periodo más chiquitito. Tiene un periodo más chiquitito. Se repite con mayor frecuencia, obviamente. Tiene un periodo con mayor frecuencia. Entonces, seno de 5x tiene periodo de 2k pi sexto. Y ahora lo que ahora lo que hacen es darle valores Oye, a... Ah, sí. perdón, ¿no es 2 P, capi quintos? quinto, sí, Sí, dos esa misma quintos. idea, Sí, sí, dos. Muy bien, corríjanme cuando me equivoque, corríjanme. Muy bien. Ya, pues entonces, pero ¿por qué K1 es 3, K2 es 9 y K3 es 15? Ya, esto es una razón más o menos simple en el sentido de que lo que trata de hacer acá es que los periodos calcen para que sean enteros positivos. Entonces, piénsalo desde abajo. Piénsalo desde K3. Entonces queremos
que el periodo no sea fraccionario. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el periodo de abajo para que no sea fraccionario? Entonces, el K tiene que ser por lo menos 5. Tiene que ser mayor a 5, ¿cierto? Entonces, Sí, fijemos, sí, se entiende. el K de abajo es 5 y nos queda periodo 2pi. Pero ¿cuál es el problema? Que entonces esta nos queda con periodo fraccionario. Nos queda 2 por 5 tercios. ¿Ya? O sea que tiene que ser mayor a 5. Tiene que ser mayor a 5 y tiene que volver... tiene que ser mayor a 5 y tiene que ser no fraccionario. Entonces, el siguiente número que podemos utilizar es K es igual a 9. K es igual a 9 mata esta fracción. Mata esta fracción. Pero esta me deja con... Pero me lo deja con 9 quintos. Por lo tanto no me sirve. Vuelvo a subir en el orden del K. Y por eso uso el 15. Entonces, K es igual a 15. Y el K igual a 15 me deja contento. Porque mata todas las fracciones. Mata todas las fracciones. Pero luego, el argumento real, después de hacer este como argumento al aire, es probar lo siguiente. Es probar que f de x más... Bueno, bueno, primero noten que si k es igual a 15, si k es igual a 15, en el de abajo tengo periodo... oh, ya. Ahora hay que colapsarlo hacia abajo. Entonces, es que esto es... sí. Lo que pasa es que... ¿Cómo lo explico? Lo que pasa es que tenemos que colapsar todo, pero el periodo que estamos buscando es el mínimo periodo posible para los tres. Pero, Felipe, Dime. sería entonces como, o sea, nosotros podríamos usar esa herramienta de sacar el mínimo como un múltiplo entre las tres fracciones, por decirlo así, del periodo. Ya, sí, lo pueden hacer, pero después de eso tienen que sacar el mínimo periodo posible. Entonces, al sacar el mínimo como un múltiplo, estas te quedan 2 por 15 por pi. Estas te quedan 2 por 5 por pi. Y estas te quedan 2 por 2 por 3 por pi. Pero surge el siguiente problema, es que los periodos tienen que calzar. No, creo que esta no es una buena herramienta. A ver, claro, es que... Cada una será de periodo 6pi. Creo que es mejor hacer el otro truco. Sí, creo que es mejor hacer el otro truco. Ya. Mira, hagámoslo más analíticamente, en vez de hacerlo así. Porque esto genera confusión. Claro, es que acá lo que hace es usar el mínimo común múltiplo, que si te das cuenta, el mínimo común múltiplo no da, pues te da una cuestión rara. Solamente te da que es 6pi. Hagámoslo analíticamente, que es tener que f de x más p. Entonces, veamos y analicemos en cada una. Entonces, tenemos x más. Llamémosle omega al periodo, porque queremos saber el periodo de las tres. Entonces, llamémosle omega. Yo creo que así vamos a sacar una mejor conclusión. Más un tercio del seno de 3 de x más omega, más un quinto del seno de 5x más omega. Y acá el trucazo es decir, bueno, omega tiene que ser periodo de la función. Tiene que ser periodo de esta función. Por lo tanto, esto es igual a f de x. Como es periodo, volvemos al f de x, pero a la derecha no lo cambiamos. ¿Se entiende? Entonces no lo cambiamos. Entonces me queda seno de x más omega, porque estamos buscando la omega, más un tercio del seno. Hay alguien. Más un tercio del seno de
3x más 3 omega más un quinto del seno de 5x más 5 omega. Creo que aquí sí voy a llegar mejor. Entonces, veamos. Nota que el primero tiene que ser 2pi. Este tiene que ser 2pi. Como mínimo tiene que ser 2pi. Pero si omega fuese 2pi, entonces este no cumple el periodo, ¿cierto? Y este tampoco cumple el periodo. Entonces, tiene que ser tiene que ser más arriba. Entonces, ¿qué pasa si 3 omega es 2pi? Entonces, si 3 omega, estoy usando la propiedad de que los senos son periódicos de periodo 2pi. Entonces, si yo llamo a esto y, esto tiene que ser 2pi para cumplir que y más y, ¿cierto? Y más p, o sea, y más 2pi es y, es decir, que se me repite. Entonces, 3 omega tiene que ser igual a 2pi, y por lo tanto, omega tendría que ser 2pi tercios. Pero yo quiero un número mayor, entonces tendría que usar tengo que usar 3 veces el periodo porque en 2pi tercios no alcanza a cumplir un periodo. Entonces lo mínimo que puedo hacer es un periodo de 6pi. En este caso, si considero el 3 omega. Entonces, si considero el 3 omega, lo mínimo que puedo hacer es un periodo de 6pi. Y ahí quedo contento porque como este tiene un periodo de 2pi tercios, entonces también tiene un periodo de 6pi porque tiene un periodo de kpi. Y por último, analizo este. Entonces, la misma cuestión. 5 omega tiene que ser igual a 2pi. Entonces, omega tiene que ser por lo menos 2pi quintos. Y ahora, ¿cuánto es 2pi quintos? ¿Cuánto es 2 quintos? Entonces, uno va a la calculadora, ¿cierto? 2 quintos y te da como 0,4. Entonces, por lo bajo, tenéis que tener 5 omega, ¿cierto? Para tener el periodo. Para tener el primer periodo, que es 2pi, por lo bajo tenéis que tener 5 omega, pero ahora no tienes el segundo periodo. Entonces tienes que encontrar el mínimo como un múltiplo entre 6 y 5. Y ahí tenéis que no puede ser el periodo 6. Yo creo que está malo eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tuvieras... bueno. Bueno, es que... Bueno, sí podéis usar 6pi porque como omega 2pi quinto, entonces 6 veces omega también, es decir, k con 6 también te deja contento, ¿cierto? 2pi quinto por omega. Va. Perdón. Entonces 6 veces también te deja contento. Y entonces estoy tratando de buscar un periodo que calce entre los 3. Eso explica la búsqueda del mínimo como un múltiplo. Y a grandes rasgos, entonces, si acá nosotros usamos un periodo que me genera un 6, sería 15. Un K3 que me genera un 6 sería 15. Ahí está el K3. Ya, ahora sí tengo una explicación más completa. Tú simplemente, primer paso, buscar el periodo base de tu primera... primer paso, buscar el periodo base. Este es el periodo base. En este caso, este es el periodo base. En este caso, este es el periodo base. Y en este caso, ese es el periodo base. Y luego buscar el mínimo de los periodos tal que se cumpla un múltiplo del periodo base. Y que también se cumpla el periodo para los otros. Entonces, uno tiene que buscar un K, este K, tal que se cumpla el periodo base para los demás y se cumpla el periodo para ellos. Pero como este tiene mayor frecuencia, entonces para cualquier K se va a cumplir. Para cualquier K. Tengo que por lo menos llegar al periodo base, al periodo base del periodo base. No sé si se entendió esa explicación.
Si no, puedo repetirla de una forma mejor. ¿Alguien entendió la explicación? ¿O alguien no la entendió? ¿O qué parte no Yo no entendió? la entendí. No entendí por qué era 6pi. Ah, ya, ya. Ya, mira. Estamos de acuerdo. Primero coincidamos en cosas. Estamos de acuerdo en que el periodo base del seno es 2pi. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, entonces vamos a anotar en rojo los periodos base. Aquí, este es el periodo base, 2pi. Estamos de acuerdo en que el periodo base del seno de este seno es 2pi tercios. Y también estamos de acuerdo en que el periodo base de el periodo base, la mínima, el mínimo número posible para que esta cuestión cumpla una vuelta, es 2pi quintos. ¿Cierto? Sí. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo hago yo para que estos periodos coincidan? Entonces lo que acá estamos buscando es, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros decimos que la función tiene periodo? ¿Qué pasa si nosotros decimos que la función tiene periodo 2pi tercios? El problema es que nos quedamos atrasados acá, 1/3. Entonces el periodo no puede ser 2pi tercios. Tiene que ser mayor a 2pi tercios. Y tiene que ser mayor a 2pi tercios por esta, por lo menos 3 veces. Entonces, si tengo el periodo, el periodo de 2, de la segunda parte, entonces yo tengo que decir que el periodo tiene que cumplir esto. Pero yo tengo la ventaja de que cualquier K por el periodo base, digamos que el periodo base es este, omega. Entonces, si este es periodo, esto implica que cualquier K asterisco por el periodo también es periodo de 2. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mínimo K asterisco para que esta coincida con esta en periodo? 3. El 3, ¿cierto? Entonces, por ahora tú te quedas con 3 veces omega 2. Entonces uno dice, ya, bacán, me sirve el periodo con un 3. Me sirve un periodo con un 3 y esto me queda como 2pi. Y este queda contento porque usa su mismo periodo. Pero el problema es que ya, aquí, ahora tengo que hacerlo, calzarlo con los dos periodos. Hoy no sé. No sé cómo explicarlo. ¿Cómo me había quedado tan claro delante y ahora no lo puedo explicar? Ah, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Los periodos tienen que calzar. Los periodos Con tienen el que calzar. gráfico, Felipe, quizás. ¿Cómo? Con el gráfico quizás te puedo apoyar de nuevo. Sí, Creo que con esa parte se queda claro como la razón de por qué se repite. sí, es que el gráfico va a quedar va a ser como cuando uno suma senos y eso uno queda otra onda. Queda otra onda compuesta. De hecho, lo que hace Fourier es separar esa onda en estas ondas pequeñitas. Entonces, aquí en verdad lo que uno va a ver es un puro seno nomás. Si uno grafica esta cuestión, vaya a ver un puro seno. Claro, si uno hace el gráfico de esto, pero no tiene las herramientas para hacer el gráfico. Estoy tratando de pensar de una forma de... Déjame pasar la grabación para no dar la cacha en la grabación. Rondar, ya. Repito, el omega es común a todos. El omega es común a todo. Entonces esto es importante porque significa que el omega es periodo a la vez del seno de 5x, del seno de 3x y del seno de x.
Entonces, primero, lo que hay que hacer es encontrar un periodo que se ajuste a todos y que sea el mínimo posible. Entonces, ¿qué periodo se ajusta a todos y es el mínimo posible? Entonces, nosotros sabemos que tenemos por esta parte un periodo fundamental del seno que nos va a dar 2pi. El seno de 3x nos va a dar un periodo de 2pi, 2pi tercio. Y el seno de 5x nos va a dar un periodo fundamental del seno del 2pi quinto. Pero necesitamos que el periodo, es decir, que el omega sea el mismo para todos. ¿Ya? Por lo tanto, uno diría, pero entonces usemos el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Y multipliquemos todos por el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 3 y 5? 15, ¿cierto? Entonces, multiplicando por el mínimo común múltiplo entre 2 y 15, que son estos que tienen el problema, o sea, entre 3 y 5, multiplicamos por el mínimo común múltiplo, que es 15, entonces nos queda 15 por 2pi partido en 3, p' y p', p' es 15 por pi por 2 partido en 5. Y acá da 6pi, p', y acá da pi, p'. ¿Por qué multiplicamos por el mínimo común múltiplo? Porque necesitamos el mínimo periodo posible para que los tres periodos calcen. Pero como este periodo es facilito, por lo tanto, al tener periodo 2pi, al ser fundamental el periodo 2pi, también puede ser de periodo 6pi. Porque, en particular, si tú tienes periodo x, puedes tener periodo también kx, para todo k natural. Y como este periodo es el más pequeño que sirve para los tres, entonces omega es igual a 6pi. Ese es el razonamiento. El razonamiento es que el periodo tiene que ser común a todos. Entonces uno primero separa, ve cuáles son los periodos bases de cada uno y después ve cuál es un periodo que sea el mínimo común múltiplo entre todos los periodos. Ahora sí, ¿se entendió? Que era lo que decía, no sé si Vicente o... Sí, ahora sí se entendió. Gracias. O sea, tienen que pesar al periodo como un mínimo, el mínimo común múltiplo. Y tiene que ser porque imagínense, miren, imagínense lo siguiente. ¿Qué pasa si los senos tuvieran distinto periodo? Entonces la onda estaría así. O sea, no estaría bien. Tiene que ser un periodo común para que todo suba y baje al mismo tiempo, para que sea una cuestión decente. Ahí sí. Ya. Ya. Voy a dejar de pausar entonces. O sea, voy a pausar. Gracias. Ya, reanudar grabación. Entonces la pregunta era, ¿cuál era la pregunta? Si se podía... claro, el periodo también puede ser 30pi, pero se usa el menor de los periodos. Porque, claro, que funciona 30pi, también funciona infinito pi, no sé, 10.000 pi, pero tiene que ser el menor de los periodos con el que se trabaja. Por ejemplo, para hacer la integral de Fourier, se trabaja con el menor de los periodos, generalmente. Vamos a hacer la pregunta 5. Tenemos poco tiempo para hacerla, así que no creo que la alcancemos a hacer entera. La pregunta 5, que es la que mandó el compañero ahí al grupo de WhatsApp. Y démosle. ¿Hay alguna otra pregunta sobre la anterior? Perdónenme por darme tantas vueltas, pero es que igual... Hola. Por ejemplo, el 1/3 que va antes del seno y el 1/5 que iban antes del seno no influyen en nada. no influyen en nada porque son las amplitudes nomás. Ya. Es hasta donde No, llega el seno. gracias. Sí, a repetirla para que salga en la grabación. No influyen en nada, lo que hay que ver es lo que está dentro del seno y acuérdense de hacer este trucazo. ¿Ya? Este trucazo y acá a la izquierda fijar el X y acá encontrar un omega común. Ya, perfecto. Perfecto, entonces determinemos la serie de Fourier de la función... ya. La función f de x es 0, x cuadrado. 0 si está entre menos pi, x menor a menos pi y x es 0, y si está entre 0
X y pi. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con una función antes de hacer cualquier cosa? ¿Ver la paridad? Graficar. Siempre lo primero es graficar. Antes de ver la paridad. Pero la paridad igual es importante, pero lo primero es graficar. Porque el gráfico siempre ayuda. Además que la B te dice dibuje el gráfico. Entonces, de la suma de esta serie. Ya, no, pero hagamos la 1 entonces la serie de Fourier. Entonces me dice que es x cuadrado entre 0 y pi. Entonces está 0, está pi, y acá es x cuadrado. ¿Cierto? Ahí es x cuadrado. Y entre menos pi y 0 es esto. Es 0. Entre menos pi y 0. Ahora mi pregunta es, ¿esta función es periódica? ¿Es esta función periódica? Creo que como está definida entre menos pi y pi nomás, no es periódica, pero se puede extender. Muy bien, eso es lo primero que uno tiene que hacer. Ver si la función es periódica. Si no es periódica, hay que extenderla periódicamente. ¿Esta extensión tiene que ser par o tiene que ser impar? Esta extensión tiene que ser par o impar. Parece, ¿o no? Porque si no pasa va el eje. O sea, bajo la abscisa no pasa. Aquí siempre uno tiene que extender con respecto a la función dominante. ¿Y acá cuál es la función dominante? El x cuadrado. ¿Y el x cuadrado es? Par. Es par. Par. Entonces, ¿cómo se extiende de forma par? Se vendría siendo una cosa así, ¿o no? Sería como así, pero tiene que quedar simétrica. Entonces quedaría como así. Ahí. Quedaría como así, esa es la extensión par. ¿Cierto? Y queda como centrada aquí. Pero ahí queda con extensión par. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago la extensión par, ¿cuánto vale el L? En este caso, la estoy extendiendo pi hacia la derecha y pi hacia la izquierda. Entonces, notemos. Primero, notemos que esta función f de x no es periódica. Así que la extenderemos de forma par. Luego, su SF será, la extendemos de forma par, entonces su SF será f de x, perdón, serie de Fourier de f de x será igual a, como vamos a hacer la extensión par, entonces tenemos que usar la serie de senos o la serie de cosenos. Pregunta para el público. Coseno. O sea, Bien, coseno. Por lo tanto, a sub 0, ¿existe o no existe? O sea, siempre Sí existe. existe. Vale, no es 0, es no nulo, a eso me refería. Perdón. Y luego que tenemos la serie desde n es igual a 1 hasta el infinito de los a sub n por coseno de n pi x sobre L. Resolvamos al tiro. ¿Cuánto vale L? L vale pi, porque la extendimos hacia 2pi. Ya estaba definida entre menos pi y pi, pero tuvimos que extenderla hacia 2pi. Entonces ahora L vale pi, porque recuerden que L vale la mitad del periodo. La mitad del periodo. Entonces L vale pi, entonces se muere ese pi. Estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Y ahora entonces tengo que resolver. Entonces, a sub 0 va a ser igual a la integral de 0 a pi 2 por la paridad, ¿cierto? Sobre pi de f de x, que es x cuadrado. No, de f que. Vamos a escribir x, f de x nomás. ¿No? Está bien. F de x. De x.
Ahora, hay que tener ojo porque aquí tengo la suerte de que en f de x está aquí el cuadrado. Pero a ustedes les puede pasar de que, por ejemplo, el 0 esté puesto hacia la derecha. Entonces tienen que ver en qué intervalo la f vale 0 y etcétera, etcétera. En este caso, como está definida por parte, no pasa nada. Yo puedo hacer esto y decir que esto es igual a x cuadrado. Si es que pasara algo, por ejemplo, ustedes tendrían que escribir lo siguiente, ¿cierto? Si estuviera definida de 0 a, no sé, pues, pi medios vale algo más, y después desde pi medio hasta pi vale otra cosa, ¿cierto? Generalmente cuando las funciones están definidas de esta forma, por parte, entonces hay que hacer esas separaciones de la integral, ¿sí? Pero ahora, como estamos haciendo la extensión par, estamos salvados. Sí, estamos salvados. ¿Sí? Entonces la extensión impar me la lleva a tener periodo 2pi. Vamos a... ¿Está bien o no lo que estoy diciendo? ¿Está bien o no lo que estoy diciendo? Sí, está bien. Sí, creo que está bien. Ya. ¿Y entonces esto cuánto me da? 2 sobre pi por 1/2 sobre pi cuadrado. O sea, 1/2 pi cuadrado, entonces ese se mata con ese se mata con ese y queda pi. Entonces, a sus 0 medios es pi medios. No sé si alguien tiene la respuesta de esta serie, pero pareciera ser que es eso. Y luego, a su n es 1 sobre pi, perdón, 2 sobre pi. ¿Cierto? 2 sobre pi de la integral de 0 a pi de f de x por coseno de nx de x. Y aquí hay que saberse un par de fórmulas de integración por parte. Apréndanse o anótense todas las fórmulas que son de la forma x a la n. Hay una forma de sacarlo de esto. Coseno de nx y el homólogo. Hay que sabérselas de memoria porque siempre van a aparecer. X a la n seno de nx. Apréndanselas de memoria. Porque si no van a perder mucho tiempo integrando por parte. Entonces queda 2 sobre pi. ¿Y esto por qué es así? Porque par con par es par y par. Sobre x cuadrado coseno de nx. Y acá es cuando voy a pegar el golazo en pos del tiempo. Y voy a escribir al tiro cuánto vale eso. ¿Dudas hasta ahora? Por mientras que busco mi tablita de integrales. ¿Dudas hasta ahora? Porque El x cuadrado, ¿cómo lo integraste? Porque, o sea, por lo que sabía el x cuadrado, el integral no, me era equivoqué. x al cubo partido en 3. Sí, pues obvio. Estoy mal. Lo hice mal. Lo integré mal. Sí, pues, obvio. ¿Cómo lo integré? No sé, pero está mal. ¿Por qué nadie me detuvo? Sí, eso me pasa por tratar de hacer las cosas rápido. Queda pi cuadrado, ¿no? Porque es al cubo menos ese pi. Ahí sí. Ahí sí. Integral de x cuadrado es x cubo tercios. Y esto evaluado en pi 0. Y después se muere con el otro pi, entonces queda eso. Y entonces ahora el medio es. Entonces, a sus 0 medios es igual a pi cuadrado tercios. No tengan miedo de decirme que estoy equivocándome, por favor. Se los pido, ¿ah? Porque si no, después seguimos hasta el infinito y nada. Y nos demoramos mucho. Entonces el x cuadrado, volviendo a esto es igual a 2 sobre pi por. Y esta integral es 2
x sobre n cuadrado por coseno de nx, esto evaluado entre 0 y pi, más x cuadrado menos x cuadrado sobre n menos 2 sobre n cuadrado por el seno de nx evaluado entre pi y 0. Y esto todo hay un paréntesis cuadrado. Entonces, mire, fíjense en lo siguiente, Esto vale algo, ¿no? Esto, el seno de n pi, ¿cuánto es? 0. 0. Y el seno de n por 0, 0. O sea que todo esto es 0. Por lo tanto, solamente me queda esta parte. Entonces, solamente me queda de todo este cachirulo, que menos mal que lo hice rapidito, queda 2 sobre pi por 2 pi n cuadrado coseno de n pi. Y este coseno de n pi es algo, ¿no? Esto se convierte en algo, ¿cierto? En menos 1 a la n. ¿Ya? Estas cosas hay que sabérselas de memoria. Entonces esto se convierte en 4 pi n cuadrado por menos 1 a la n. Y si no se acuerdan, hagan el circulito. Y recuerden que aquí está pi, aquí está 0. Entonces cuando tenemos el coseno, ¿cierto? El coseno son los puntos del eje X. Entonces tenemos que en coseno de 0 es 1. Y el coseno de pi es menos 1. Entonces, si yo lo multiplico por un natural, vamos a ir entre 1 menos 1. 1 menos 1. Los valores pares van a ser 1. Los valores impares van a ser menos 1. Y por lo tanto ya tengo la serie de Fourier. Entonces mi serie de Fourier va a ser a sub 0 medios, que es pi cuadrado tercios más... Bueno, y el otro lo borré porque el otro lo ignoré porque el x se hace 0, ¿cierto? Cuando el x se hace 0 se muere. Y entonces queda n es igual a 1 hasta infinito de 4 pi sobre n cuadrado menos eso, por el coseno de nx. Entonces, eso se supone que es, ¿ya? Eso se supone que es asumiendo que hice todo bien y que no tuve errores y que mi extensión está bien. Porque podría estar mal. Ahora, si es que está mal, significa que... Bueno, no. Esto no se extiende así, esto está mal. Esto se extendía así. Hasta 2pi. Ah, miren, acá hay un pequeño error. Cuando yo extiendo, uno tiene que hacerle caso a los gráficos. Aquí hay un pequeño error. Pero eso no va a cambiar mucho porque lo único que va a cambiar es los límites de integración. La extendí de forma par, ¿cierto? Entonces tiene que ser simétrica con respecto al eje Y. Entonces tiene que ser simétrica con respecto al eje Y. Entonces la extendí hacia 2pi, hacia la derecha. Y acá tiene que ser simétrica con respecto al eje Y. Entonces tengo que extenderla acá. Hasta menos 2pi hacia la izquierda. Por lo tanto, ojito. ¿Cuál es el intervalo de integración? ¿Cuál es el intervalo de integración? Oye, disculpa, es que no entendí. ¿Por qué se extendió como solamente la parte del x cuadrado y no lo que va de menos pi a 0? Ah, no. Es que ya, este está un poco feo el dibujo. Vamos a redibujarlo. Ya, la función original lo voy a dibujar en verde, ¿ya? Entonces, la función original era entre 0 y pi era x cuadrado. Ahí era x cuadrado. Ahí era x cuadrado. Y entre
0 y menos pi era la función 0. ¿Ya? Y yo la quiero extender de forma par. ¿Ya? Pero quiero extenderla de forma par hacia algún lado, ¿cierto? Tengo que extenderla hacia algún lado. Eso significa que la tengo que extender hacia la derecha y hacia la izquierda de forma par. Porque quiero que sea simétrica. Entonces, para que sea simétrica, esto tiene que tener su otro lado simétrico. Matemáticamente, la extensión par se escribe así. Esta es la extensión par. Y es f de x a un lado y la otra es f de menos x. Y entonces f de menos x, en este caso, como tiene que ser simétrica, tendría que verse así, ¿o no? Tendría que ser simétrica. Claro, pero es una extensión par. ¿Cómo podríamos extenderla? Una pregunta, Dime. pero la curva del x cuadrado como de la extensión en el lado izquierdo, ¿no tendría que ser como en el mismo sentido que Tú la dices, función original? tú dices acá. No, 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 como pues que. Ya. Es que lo que pasa es que si la hago así, mira. Ya. que vaya como de menos 2pi al menos pi, como hacia arriba. Claro, es que si fuera así. Si fuera así, no sería una extensión par. Ah, Porque las extensiones pares, todas las funciones pares tienen que ser simétricas con respecto al eje y. sí, verdad. ¿Ok? Gracias. Entonces, bueno, para ser simétrica con respecto al eje y, entonces acá hay un problema, ¿cierto? Mm. Como que se van Esta, a tocar. claro, es que esta pregunta me genera suspicacias con respecto a la extensión. Pero, o sea, miren, estoy seguro de que esto hay que extenderlo. ¿Ya? Estoy seguro que esto hay que extenderlo y hay que extenderlo de forma par, porque si uno lo extiende de forma impar, el x cuadrado se pierde y ahí, de hecho, hay un ejemplo de qué pasa cuando uno extiende de forma impar algo que no tiene que extender de forma impar. ¿Ya? Y esta función, ¿por qué digo que hay que extenderla? Porque no es periódica. ¿Ya? Pero entonces la pregunta siempre es ¿hacia dónde la extiendo? O sea, según yo, tengo que extenderla de forma par así y acá así. Pero entonces la pregunta que ustedes me podrían preguntar, y esto hasta 2pi, y esto hasta menos 2pi, entonces la pregunta que ustedes me podrían hacer es, ¿pero y esto es periódico o esto es simétrico? ¿Esto es par? ¿Cierto? O sea, Felipe, pero no puede ser de que queden todas como unas colas hacia arriba, así como tal cual como está, pero replicada después de esa. Tiene que quedar con ese reflejo con respecto al eje Y. quizás, en Porque verdad, estoy en verdad una pensando, función par tiene, mira, tiene que cumplir esto. Una función par tiene que cumplir esto. Veamos si esta función lo cumple, ¿ya? Entonces, si tomamos, por ejemplo, f de menos 2pi, f de menos 2pi, estamos claros que es esto. Y tiene que ser igual a f de 2pi. Y acá, claro, acá tendría que entonces tocar acá. Entonces tendría que saltar acá y tocar ahí. ¿Cierto? Para que fuera igual, porque tiene que ser igual aquí. Para que fuera. Ya, y este punto, por ejemplo. Este punto, ¿a dónde encontramos la correspondencia? Encontramos la correspondencia aquí y tendríamos que encontrar la correspondencia aquí. ¿Se entiende lo que estoy buscando, no? claro, pero es que parece que sí o sí se van a tocar si es que lo toman de esa forma, ¿no? Como que se cruzan ambos. Sí. Y acá el problema es que, por ejemplo, aquí no puedo tener esa extensión, po, porque no se cumple. O sea, si tomo pi medios, menos pi medios, no es igual a pi medio. Hay error, ¿cierto? Error. Claro. Ya. Bueno, se nos acabó el tiempo. Así que
lo que voy a hacer, porque como mañana tienen el control, voy a resolverlo con un poco más tiempo y mira, yo creo que esto va por aquí. Pero al menos estos pasos están bien. Solo que la extensión ahí hay una duda que hay que resolver. ¿Ya? Y de hecho quizás, claro, quizás la extensión ni siquiera tiene que ser par. Esa es la cuestión. Quizás hay que extenderla, por ejemplo, para acá así y para allá acá. No, pero es que ahí no queda. O impar, pero tampoco queda. Voy a revisar esa preguntas y se las mando en un ratito más, ¿ya? Te mandé igual la respuesta que salía en la guía por el A ver. grupo, por si acaso. No sé si te sirve. Oh, no, déjame verla. Dame un segundo. ¿Dónde está? Acá está. Ya, entonces tiene que dar pi cuadrado sextos por más menos. Ya, o sea, lo que está diciendo aquí. What? Ya. Claro, o sea, aquí no están ni usando una extensión ni par ni impar. ¿Cierto? Está simplemente calculando la serie de Fourier. A ver. Ah, y ahí la está. Ah, ya. Claro, es lo que, cierto que es lo que había dibujado, pero sin extenderlo. Ya. Claro, es que yo asumí que la función no era periódica. Porque como el problema no lo decía. Ah. Entonces, miren, ya, ahí me equivoqué yo. Ahí me equivoqué yo. Porque esa función sí es periódica, solo que hay que verle el periodo a gran escala. ¿Y por qué hasta 3pi? Eso es lo que no entiendo. ¿Cachai que llega desde menos 3pi hasta 3pi? Pero esa debe ser otra función. Porque es x cuadrado desde 0 a pi. El segundo gráfico es de la serie de Fourier, no sé si. Ah, ya, de la serie de Fourier. Sí, sí. Ah, pero te das cuenta de que, miren, esto igual es interesante que la serie de Fourier queda distinta. Pero igual hasta 3pi igual como que no calza. Porque está definida. O sea, mira, si la función es esto. Eso sí está bien. La función, y esto es menos pi, y acá pi. Y entonces si es periódica, imaginemos que es periódica, entonces queda periódica así. Y acá queda periódica así. ¿Cierto? Para repetir todo el rato esta figura de chup, 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 chup. ¿Cierto? Y está, entonces tendría que ser así, y después así, y así, así. Ya, voy a... Les mando esto. Les mando esto ahí resolviendo eso, ¿ya? Pero traté de hacerme el listo con una extensión par o impar, pero parece que no se puede extender ni de forma par ni de forma impar. Quizás es de esos ejemplos patológicos. Así que eso, pues. Perdonen perdonen por la mala identidad. Ah, pero bueno, así es. ¿Ya? Entonces nos vemos y les mando esto para que lo vean antes del control. Felipe, Dime.